Sexta entrega de Las Mil y una Noche, anónimo. Noche 3. Así pues, llegada la noche, a instancias de su hermana y con el permiso del rey Charazad reanudó el relato. Cuentan, Majestad, que mientras el comerciante y el dueño de la gacela hablaban, se acercó a ellos otro viajero, un hombre que conducía 2 perros negros. El recién llegado les saludó y al preguntarles qué se les había perdido a ambos en la arboleda de los genios, el dueño de la gacela se encargó de ponerlo al corriente de los hechos. El genio ha jurado matar a nuestro amigo, acabó el anciano. Y yo he jurado que no me iré de aquí hasta ver cómo acaba todo esto. A mí también me gustaría quedarme, manifestó enseguida el dueño de los perros. Y el comerciante, más bien aliviado de sentirse acompañado en tan mal momento, le invitó a que se sentara con ellos. Al poco tiempo se les acercó un tercer viajero, quien, una vez informado por los otros de lo que ocurría, mostró igual interés por quedarse en el lugar. Con el beneplácito del comerciante se unió al grupo, que había iniciado una animada conversación. De pronto, un aterrador estruendo interrumpió la charla. La tierra se agrietó y apareció el genio. Sin mediar palabra, el monstruo se acercó al comerciante, que lo contemplaba petrificado de miedo, y lo atrajo hacia sí. «Llegó tu hora, voy a matarte», dijo escuetamente a tiempo que desenvainaba la espada. El comerciante lanzó un gemido y sus 3 compañeros empezaron a deshacerse en lamentos. La luz del alba sorprendió a Charazad y ella dejó de hablar. «¡Qué historia tan extraordinaria e increíble!», exclamó su hermana Dinazar. «Pues si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía», replicó Charazad. «No la mataré hasta que no haya terminado la historia», dijo Charayar, decidido a no perderse el final. Noche 4. Así pues, llegada la noche, a instancias de su hermana y con el permiso del rey, Charazad reanudó el relato. Cuentan, Majestad, que el anciano dueño de la gacela, cuando vio brillar la espada del genio por encima de la cabeza del comerciante, se dejó de lamentos y en un instante de inspiración dijo al genio: «Un momento, señor rey de los genios. Antes de proceder, permíteme que os haga una propuesta. Os puedo contar una historia realmente maravillosa relacionada conmigo y con esta gacela, si tenéis a bien escucharla y os place. Quisiera pediros que me concedáis a cambio 1/3 de la sangre de este comerciante». «De acuerdo, acepto de inmediato», ante la sorpresa de todos. «Sabed, señores, que hace más de 6 lustros que me casé con mi prima de 12 años», contó el anciano. «Durante 30 años conviví con ella y a pesar de que, desgraciadamente, no me dio ningún hijo, ni varón ni hembra, siempre la respeté y la honré. Sin embargo, y tan solo a causa de su esterilidad, decidí tomar una concubina. Al fin, pues, conseguí tener descendencia, un precioso hijo varón. Pero mi esposa, que dicho sea de paso, era experta en artes mágicas, no compartió mi alegría. Más bien al contrario, desde el principio se sintió terriblemente celosa de la concubina y el niño. Como sea, mi hijo creció sano y hermoso. Justo acababa de cumplir los 10 años cuando tuve que ausentarme de casa durante largo tiempo con motivo de un ineludible viaje de negocios. Por ello, durante mi ausencia, dejé a la concubina y a mi querido hijo a cargo de mi esposa. Al volver, recuerdo que lo primero que hice fue preguntar por ellos. «La concubina ha muerto», contestó mi esposa secamente. «En cuanto a tu hijo, hace 2 meses que se escapó y desde entonces no hemos sabido nada más de él. Lo siento». Mi corazón se rompió en pedazos al oír semejante noticia y durante casi 1 año anduve de luto sin poder recuperarme del disgusto. Así las cosas, llegó el día de la fiesta de la Pascua, y con la intención de ofrecer una de mis mejores reses para tal efecto, fui a ver al pastor que cuidaba de mi ganado y le pedí que escogiera la vaca más gorda del establo para el sacrificio. Pero cuando me disponía a degollarla, qué sorpresa la mía y la de los presentes. Unas lágrimas enormes se deslizaron por sus mejillas. Me dio tanta pena verla llorar que me sentí totalmente incapaz de matarla. «Tráeme otra», pedí de nuevo al pastor. «No», gritó entonces mi esposa que estaba a mi lado. «Mata a esta. ¿No ves que es la más gorda del establo? Si la sacrificas, tenemos carne asegurada para una buena temporada». Para complacer a mi esposa, lo intenté otra vez, pero tampoco tuve corazón y se la entregué al pastor para que lo hiciera por mí. Él la mató, pero ojalá no lo hubiera hecho, porque al descuartizarla, la vaca más gorda del establo se convirtió simplemente en un montón de piel y huesos.
Me arrepentí entonces de haberla sacrificado, y dije al pastor que hiciera con los despojos lo que quisiera. En su lugar, me trajera un ternero para cumplir con el sacrificio como la manda. El pastor, tal y como yo le había indicado, trajo un ternero del establo. Pero el animal, nada más verme, rompió la cuerda con que le sujetaban, se me acercó, se echó a mis pies y me acarició las piernas con la cabeza. Como es de suponer, esto me enterneció y pedí al pastor que trajera otro ternero. La firme oposición de mi esposa y su empeño en sacrificar a aquel precisamente me desconcertaron. Ya te hice caso con la vaca y mira lo que ocurrió. He decidido conservar la vida de este ternerito y no se hable más, le dije enojado. Pero ella, R con R, insistió tanto que finalmente, hecho un manojo de nervios, agarré el cuchillo. Me acerqué al ternero y la luz del alba sorprendió a Charazad y ella dejó de hablar. ¡Qué historia tan extraordinaria e increíble!, exclamó su hermana Dinazar. Pues si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía, replicó Charazad. Noche quinta. Así pues, llegada la noche, a instancias de su hermana y con el permiso del rey, Charazad reanudó el relato. Cuentan, majestad, que el anciano dueño de la gacela siguió explicando. Agarré el cuchillo, me acerqué al ternero decidido a degollarlo y al animalito, criatura de Alá, se echó de nuevo a mis pies llorando y lamiéndome de tal modo que me impidió seguir adelante con mi propósito. Entonces le dije a mi esposa que, si tanto lo deseaba, sacrificara a ella el ternero, pero a la hora de la verdad tampoco ella se atrevió a hacerlo y quedamos en guardarlo para la próxima temporada. Recuerdo que el día siguiente el pastor vino a verme y me dijo: Señor, mi hija me ha confesado un secreto terrible. Si os lo cuento, ¿me daréis albricias? Cuéntamela y te las daré. En primer lugar, sabed que mi hija es una experta conocedora de la brujería y las artes mágicas. Os lo digo porque, al conducir el ternero de nuevo al establo y pasar casualmente junto a ella, se quedó unos instantes absorta mirándolo. Después rió y acabó llorando. Yo, extrañado, le pregunté qué le pasaba y ella me explicó que el ternero no era tal, sino que, en realidad, era el hijo del amo que había sido embrujado por su esposa, y que su risa era debido a que no lo habían sacrificado. Pero su posterior llanto al hecho de que la vaca no era más que la madre del niño, que también había sido embrujada. Imaginaos mi desazón, señor, al saberlo. Enseguida que ha amanecido, he venido a contároslos. Sus palabras, naturalmente, me dejaron conmocionado. Me precipité al establo, busqué al ternero, lo besé y lo acaricié, y él, mirándome con dulzura, sacó la lengua y me lamió con tanta ternura que es impropia de un animal de su clase. Inmediatamente fui a ver a la hija del pastor. Le supliqué que, por las artes mágicas que conocía, liberara a mi hijo del embrujo y le prometí que, a cambio, le regalaría lo que quisiera de mi hacienda. La joven, no obstante, dijo que no lo desembrujaría por dinero ni por propiedades, sino bajo dos condiciones: que la casara con él y que le permitiera ejercer la magia con mi esposa, condiciones ambas que acepté sin titubear. Además, le prometí que todas mis riquezas serían para ellos. La muchacha, con un recipiente de agua en la mano, se acercó al ternero. «Ternero, ternerito», exclamó al tiempo que lo rociaba, «transfórmate en la persona que había sido». Y así fue como recuperé a mi hijo. Pasada la emoción del encuentro, me contó lo que mi esposa había hecho con él y con su madre. Alá ha querido que la verdad saliese a luz, sentencié con amargura. De modo que, señor genio, tal como había prometido, casé a mi hijo con la hija del pastor y fue ella misma la que convirtió a mi esposa en la gacela que aquí veis. Me dijo que, al fin y al cabo, es una bella forma para un animal de compañía. Posteriormente, mi nuera falleció y mi hijo se trasladó a otra región, hacia la que me dirigía para hacerle una visita cuando me encontré con este comerciante. Y eso es todo, señor. Te has ganado un tercio de su sangre, aprobó el genio. Prestamente se puso en pie el hombre que conducía a los perros y dijo: Señor genio, si os cuento una historia más extraordinaria que la que acabamos de escuchar, ¿me concederéis otro tercio de la sangre del comerciante? De acuerdo, aceptó el genio. La luz del alba sorprendió a Charazad y ella dejó de hablar. ¡Qué historia tan extraordinaria e increíble!, exclamó su hermana Dinazar. Pues si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía, replicó Charazad. Y la noche sexta se acerca.